Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un suceso realmente extraño. De hecho, en esta historia hay elementos que no aparecen en otras historias y que intentan, arrojar más datos sobre la naturaleza real del fenómeno ovni. Porque el caso que vamos a ver hoy implica la eliminación de la clorofila, de elementos, como árboles que estaban en el lugar, la extraña licuación interna de los órganos de pequeñas ranas, insectos, y luego algo muy raro que pasó con un trozo de terreno que durante muchos años parecía embrujado por los extraños efectos que provocaba a la gente que se acercaba ahí. De hecho, el caso que hoy os traigo no es muy conocido y dejó unas de las evidencias, porque son palpables. Durante muchos años se hicieron estudios, evidencias que no aparecen en otros casos ufológicos. Con todo esto, vamos a analizar este misterioso caso. Como veis, la primera imagen es una casita. Esta casita es una finca que se sitúa en Sierra del Pajarillo, en Argentina, y allí encontramos a 3 personas: Esperanza Gómez, su hermana Sara y su nieto Gabriel, el día 9 de enero de 1986. Ellos estaban pasando felizmente y con una enorme paz y tranquilidad los días en su campo. Aquella noche del día 9, sobre las 10 aproximadamente, mientras estaban jugando a las cartas, escucharon un ruido muy fuerte fuera de la casa. Lo primero que asociaron fue: ¿será un coche que se ha acercado? Pero luego pensaron que el ruido metálico era diferente. Por eso se asomaron a la ventana. Lo que vieron fue, desde lejos, cómo venía flotando una luz de color rojo, muy brillante, que empezó a iluminar todas las estancias de las habitaciones, porque esa luz era tan intensa que se colaba por la ventana. Entonces, muertos de miedo, vieron cómo esta luz se posó por encima de la casa, empezó a revolotear de izquierda a derecha, a darle vueltas a la casa, hasta que de repente impacta fuertemente contra un árbol de 10 metros, un sauce. Después del impacto, esa luz empezó a alejarse hasta perderse para siempre. Obviamente esta gente estaba muerta de miedo, no sabían qué había pasado, e incluso ellos ya habían oído historias de luminarias por toda la región, gente que a veces se encontraba con esto y nunca era nada bueno. Por ello, a la mañana siguiente, lo que más les llamó la atención fue observar ese árbol, el sauce. Sus fuertes ramas y hojas verdes habían cambiado. Su tono era mucho más rojizo. El árbol había cambiado de color. De hecho, con el paso del tiempo volvería a un color amarillo y se le caerían todas las hojas. Claro, aquí entra el hijo de Esperanza, que aquella noche había estado trabajando, pero a la mañana siguiente vino después de trabajar y la familia le contó lo que había pasado. Un suceso muy extraño. Lo que pasa que el señor Manuel, mientras iba a la hacienda, vio desde su coche una enorme mancha en el terreno, en la ladera de el pequeño prado o elevación que estaba cerca de la casa, muy cerca. Le contó todo esto la familia sobre la luz roja y entonces ataron cabos. ¿Y si los dos fenómenos están relacionados? Porque la mancha de varios metros que había encontrado Manuel no tenía ninguna explicación. Y menos explicación tenía que cuando fueron a investigar la mancha se había provocado porque se había quemado la parte superior de la vegetación, pero no la parte inferior. Era como si algo se hubiera posado levemente sin llegar a tocar tierra y hubiera quemado de forma circular, como hemos visto, de forma
circular esa parte. Aquí se ve inclinada, creo que tengo otra imagen, esta, aquí se ve mucho mejor. Esto llegó a los oídos del alcalde. El alcalde llamado Diego César, que era bastante amigo de la familia Gómez. Este alcalde creía firmemente en la familia Gómez porque, como he dicho, eran amigos y no tenían motivos para mentir. Por lo tanto, lo que hizo el alcalde fue enviar un equipo de investigación científica, como debe ser en estos casos, obviamente. Esto es algo que se debía hacer. Claro, como conocía a la familia y se fiaba de ellos, pues envió un equipo de investigador científico. Recogieron muestras de esta zona quemada, de los alrededores de la zona quemada, del sauce. Recogieron hojas que se habían vuelto rojas del sauce y también de piedras de alrededor del lugar. Sobre todo en la zona quemada, insectos y unas ranas que habían muerto dentro de ese círculo. Todo lo llevaron a la Universidad de Buenos Aires y allí llegaron a algo en claro. Las hojas del sauce habían cambiado de color y se habían desprendido del árbol que posiblemente estaba muriendo porque algo de forma inexplicable había eliminado la clorofila total del sauce. ¿Fue esta luz roja extraña la que hizo eso? ¿Y por qué iba a absorber la clorofila? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué necesitaba esta luz roja la clorofila? Esta luz roja luego fue a este lugar donde está la mancha y quizás también absorbió la clorofila de ese círculo, de esa mancha, quemando en su proceso pues la pequeña vegetación que había ahí. Aunque esto no se sabe, esto es una hipótesis porque todo parece estar relacionado. Las piedras que analizaron de la zona calcinada estaban quemadas por la parte superior y habían cambiado de color a un tono más oscuro. Y los insectos y las ranas estaban licuados. Aparentemente estaban bien por fuera, pero por dentro no tenían órganos. Las ranas, los insectos también se habían quedado totalmente vacíos, como una carcasa. ¿Qué había pasado aquí? ¿Algún tipo de radiación? ¿Algún tipo de electromagnetismo? Pues si todo esto os parece raro, esta imagen que os voy a poner... Ah, mira, por cierto, aquí esto se hizo muy sonado. No os penséis que quedó en boca de 4 o 5 personas y el alcalde y ya está. No. Pasó a la prensa y se mostró la información de las ranas y todo lo demás. Pero es esta imagen la que realmente nos va a explotar la cabeza en este misterio. Esta imagen es de varios años después, de 1987, cuando un incendio real había quemado toda la región, menos la zona donde ese ovni se posó, vamos a decirlo así. No se había quemado, el fuego no había entrado en la zona de la Mancha, muchos años después. ¿Cómo es esto posible? Pues esta historia llegó a los oídos del doctor Fernando Jiménez del Oso, que ya sabéis que para mí fue el gran maestro de la investigación en cuanto a misterios y enigmas aquí en España, del cual muchos luego siguieron sus pasos. Para mí fue Jiménez del Oso, pues, el arquetipo de investigador, el mejor de todos. Y llegó a sus oídos, haciendo que tomara un vuelo a Argentina, a la región de Pajarillo, de Sierra de Pajarillo, y examinara el mismo lugar que no se había quemado en ese incendio. Y allí detectó que sus equipos no funcionaban bien. Había algún tipo de electromagnetismo, como he dicho, o alguna anomalía magnética que afectaba a los equipos, que no grababan bien y tenían interferencias. Claro, ¿cómo era posible? Quizás ese ovni había dejado una energía residual que impedía incluso que las llamas pues hicieran daño a la vegetación. Es una historia que ya os digo muy rara. Tiene elementos extraños, elementos que
no se pueden encajar, porque esa luz quería clorofila. ¿Qué le pasó a los animales, a los insectos, a las ranas? Porque esa zona no se quema. No tenemos ningún tipo de explicación. Pero esta historia he creído conveniente transmitirla porque es un gran misterio, amigos. Y como misterios tenemos que seguir indagando en estas historias para quizás llegar a un patrón común en el futuro. El tema ovni es un tema muy especial, un tema realmente de trascendencia humana, por incorporar elementos de personas humildes que se encuentran con lo desconocido y lo explican a su manera. Y después, obviamente, con un sello científico podemos extraer este tipo de pruebas que nos dejan sin aliento o sin saber qué decir, porque no tienen sentido. Pero bueno, esta historia ahora es de vosotros y en este punto os toca seguir investigando. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.